Bienvenidos a mi podcast. Hoy nace este episodio. Bueno, hoy voy a encerrar un gato. Ahora sí, bienvenidas a mi podcast. Tengo acá papelito porque me dejaron en Instagram, en las cajitas de preguntas, todo lo que querían saber sobre crear, escalar un negocio, y de las cosas que más me hablaron fue de esta cuestión hermosa, divina de cambiar de nicho. Así que les voy a hablar sobre eso. No quiero traer este tema desde un lugar de hacer esto es lo mejor, porque no es esa la forma en la que a mí me interesa que hagas un negocio, sino que te escuches a vos misma. Te voy a contar mi historia en cambios de nicho, cómo me han funcionado, qué cosas he hecho que me llevaron a donde estoy hoy, que es tener un negocio que cambió de nicho más de una vez y factura 5 cifras cada mes en recurrentes, en pasivos, con estabilidad. Vamos por partes. Cuando yo les pregunté esto, lo primero, me pusieron de todo. Lo voy a dejar para otros podcasts, algunos temas, porque me pusieron bastantes cosas, pero la que ganó fue el cambio de nicho. Entonces, preguntas que me hicieron y que hoy voy a contestar. ¿Cómo lo logré? Eso en principio. ¿Cómo los posts llegaron al nicho real, teniendo una audiencia de otro nicho? ¿Qué hice? Si hice un detox de seguidores, si hice un Instagram nuevo, si ¿Cómo? Primero que para cambiar de nicho, las veces que cambié no fue porque dije hay que ganas de cambiar de nicho y ya está, sino que era un sentimiento muy fuerte. O sea, había algo muy fuerte que a mí me estaba llamando la atención y lo tenía como en el closet, digamos, que eran los negocios, porque yo antes me dedicaba a todo lo que era terapias alternativas, registros akáshicos, tarot, constelaciones mediúmnicas, que no llamaba mediúmnicas en ese momento, sino las que llamaba de otra manera, pero el punto es que ese era mi nicho, puramente espiritual. Pero antes de eso, señoras, yo vendía tazas, vendía remeras, hacía dibujos, ilustraciones, retratos, nada que ver. Y mi Instagram tenía 200, 300 personas más o menos que me seguían por eso, porque me compraban tazas y remeras donde yo hacía dibujos, ilustraciones. Y de repente sentí este llamado de animarme a hacer online lo que hacía a nivel presencial. Hacía ya como una década, que era los registros akáshicos, el tarot, las constelaciones akáshicas, que hoy las llamo de otra manera, y me pareció una locura hacer eso, pero bueno, está. El punto acá no te voy a hablar de cómo me animé a cambiar de nicho en cuanto a valentía y darme cuenta, sino en cómo estratégicamente manejé eso. Ok. Yo sé que muchas personas lo que recomiendan o lo que terminan haciendo es empezando de cero un Instagram. A mí la verdad es que ni se me planteó por la cabeza. Qué pereza. O sea, honestamente, me encantaría darles razones más fuertes que estas, pero me dio pereza, gente. No quise hacer un Instagram nuevo, hacer toda la parte burocrática, cibernética. Me estresa pila a mí esas cosas, me estresan un montón. Entonces, no, lo hice con el mismo Instagram. O sea, mi mente pensó esto. Ok, yo tengo acá estas 200, 300 personas. Digo 200, 300 porque no me acuerdo, pero eran por ahí. Más de 300 seguro no. Estas personas que están acá porque dibujo lindo. Lindo. Y aparte de eso, estaban también porque yo con los dibujos hacía mucha catarsis. O sea, me expresaba mucho en los copies. Entonces sabía que había como un interés en la mente humana, pero yo nunca había traído el tema de espiritualidad, digamos. Era más bien catarsis que yo necesitaba hacer. Ok, yo sabía que si iba a cambiar de nicho, iba a empezar a vender estos programas digitales de registros akáshicos y tarot, que no tenía nada que ver con las tazas ni con los dibujos que hacía, sabía que iba a necesitar hacer toda una cantidad de posts que atrajeran a un nuevo tipo de persona. Sabía que si alguien llegaba a mi Instagram tenía que encontrarse con el Instagram empapelado de lo nuevo y no de lo anterior. Pero había algo adentro mío muy potente y siempre fue que si yo un día crezco y realmente me va bien, porque esto lo digo ahora sí, pero en ese momento no pensaba que me podía ir bien, realmente así como me va ahora, ¿no? O sea, aspiraba a cosas muy básicas. Quiero que sepan de dónde salí, quiero que sepan las primeras cosas que hice, quiero que sepan todo lo que me equivoqué, quiero que sepan la cagada de contenido que hacía. O sea, siempre sentí como eso. Bien, entonces decidí dejar esos posts.
y nunca los cambié, por ese motivo. Claro, yo no te estoy diciendo algo muy estratégico, te estoy diciendo lo que a mí el corazón me pedía. Y cuando vos seguís tu corazón, disculpen que suene tan hippie, pero para mí vas por el camino que tenés que ir. Entonces dejé eso ahí y me planteé hacer entre 9 y 12 posts iniciales. Los 9 primeros los publiqué todos el mismo día. No fue que, fue a esperar a que venga. No, necesito que mi Instagram se vea de esta manera. Publiqué los 9 posts ese día, todos hablando desde un lugar muy revolucionario en ese momento respecto al nicho que yo tenía. En el 2021 las personas no hablaban de registros y tarot de una manera subversiva, digamos. Es decir, nadie te decía en ese tiempo, o no era común ver que alguien dijera, ¿tenés un altar en tu casa? Bueno, en realidad no te sirve para nada. O sea, hoy es más normal escucharlo. En ese momento no. Entonces hice mucho ruido. Y esos 9, 12 posts que yo publiqué así fue en esa semana, ¡bam!, una bomba de contenido. No me importó nada, no me importó qué pensaban, no me importó quién iba a pensar qué. Fue como, o sea, esto es lo que yo quiero hacer ahora, no me importa. No perdí tiempo pensando en qué iba a pasar en otras personas. Porque el propósito que yo estaba sintiendo era más fuerte. Y era, por un lado, dar todo esto que yo sentía nuevo y que algo en mi alma me pedía dar, y por otro lado, salir de la miseria, loco. O sea, ¿qué te importa qué te digan si vos estás en una posición de necesidad? Al menos yo estaba en una posición de necesidad. Estaba viviendo en la casa de mi madre, estaba viviendo en el living con mi hijo, o sea, no podía darle cosas básicas. O sea, ¿qué me importa que digan? O sea, si ya no están diciendo sobre cómo estoy viviendo, lo que pasa es que cuando una es una mártir, cae bien. Han dicho más cosas de mí cuando me ha ido muy bien que cuando yo estaba así. Entonces, honestamente, mi estrategia fue vaselina. Que no me importe nada, que todo me resbale. Fue como, ¿qué más puedo perder? No había nada para perder. Después, más adelante, tuve otros cambios de nicho, ya teniendo cosas para perder, y la dinámica interna de alguna manera fue la misma. No desde la necesidad, pero sí desde el deseo del alma. O sea, ¿qué me importa lo que digan los demás si a mí mi alma me pide esto? O sea, yo me muero mañana. ¿Esto tiene sentido? Sí, no. ¿No? Bueno, ahí tenés. ¿Qué hice a nivel estrategia? Como te digo, los primeros 9, 12 posts con mucho ruido. Entonces, si vos estás cambiando de nicho y lo sentís, no es un cambio de nicho estratégico. Bueno, pasa cuyo. Ok. Decía que no, yo no me refiero a que vos quieras hacer un cambio de nicho, que te lo pensaste estratégicamente y nada más que eso. Porque si vos querés hacer un cambio de nicho porque crees que vas a vender más solo estratégicamente hablando, o sea que tu cabeza está decidiendo, ahí los resultados son otros. Porque cuando vos te guías puramente por la cabeza, estás yendo a donde esa parte sobreviviente, superviviente de la realidad te quiere llevar. O sea, tu parte superviviente como humana, como humano, te quiere llevar ahí, pero no es realmente lo que está fluido y natural para vos. Entonces, si vos haces un cambio de nicho dentro de un aspecto natural, va a fluir, es inevitable. Entonces, eso primero. Si estás ahí y decís, no es solo estratégico, sino que realmente quiero hacer esta movida, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí sí te recomiendo hacer como unos primeros 9, 12 posts que empapelen tu Instagram con la nueva frecuencia, la nueva visión, el nuevo mensaje. El punto importante es que, por ejemplo, alguien me decía en Instagram, pero yo estoy diciendo lo que hay que decir. Bueno, ¿por qué estás tan segura que realmente lo estás diciendo? Muchas veces estamos muy seguras que estamos diciendo lo que hay que decir, pero si no llega a la gente, no estamos diciendo lo que queremos decir. En el momento en el que yo lancé ese primer cambio de nicho, mi estrategia fue empapelar Instagram y a un post, el post que tuvo más repercusión, pero no repercusión de like, o los likes no nos sirven para nada. O sea, más guardados y más DM de esto me interesa, quiero más. Esto me interesa, no de esto me interesa a nivel informativo, quiero comprarte, a eso me refiero. Quiero estar dentro de eso que estás proponiendo. Ese post le puse publicidad. Pero, o sea, te estoy hablando que $55 le puse. O sea, en ese momento mi programa valía $55, era mi primer programa online. Y dije, le voy a invertir lo que vale un programa. Con que yo venda uno, lo recuperé. Esa fue mi mentalidad en ese momento. Y sí, y lo recuperé y lo rebasé. Entonces la idea era que ese post que ya funcionaba en orgánico, yo le puse publicidad mínima, la segmenté a Latinoamérica, a los países que me convenía en ese momento, y quería que me puse en el lugar de la persona. Llega el post,
ve esto, ve aquello, o sea, bien a nivel usuario, qué es todo lo que veía, qué es todo lo que iba a sentir cuando lo viera, qué yo iba a escribir. Y cuando llegaba a mi Instagram, ¿qué encontraba? Esto me parecía fundamental. Cuyo. Esto me parecía fundamental, que cuando llegara a mi Instagram realmente tuviera todo un bagaje de contenido que leyera y quedara ¡pah! Esto no lo leí en ningún lado. Esa impresión quería causar. Ahora, esa impresión la tenemos que causar, cambiemos de nicho o no cambiemos de nicho. O sea, si no estamos trayendo nuestro diferencial, nuestra forma de ver, eso que nadie está diciendo o de la forma en la que nadie lo está diciendo, estamos siendo más del montón. Entonces, cambio o no de nicho es el mismo punto. Me fui. Me distraje con los gatos. Los posts, la publicidad. Bien. Otra cosa que le hacía en ese momento a la publicidad era que me escribieran al DM o que fueran a Instagram, no que entraran a una web. Ni siquiera tenía una web en ese momento. O sea, vendía los cursos por Drive y los anotaba en una hoja a los clientes. O sea, era muy rústico todo. Pero sí, el primer cambio de nicho, o cuando por primera vez lanzas algo, o cualquier cambio de nicho, está bueno tener espacios de intercambio más cercano, porque estás trayendo algo nuevo y querés que te sientan, pero vos también querés investigar qué está pasando. Entonces yo lo que hacía era hablar por DM con las personas, que me escribieran por DM y yo ahí les preguntaba qué era lo que quería. O sea, tenía como una conversación básica, no me pasaba horas, ¿no? Una conversación básica y yo ahí entendía perfectamente en dónde estaba esa persona, en qué situación, entendía cómo conectaban conmigo, yo era yo misma, no mandaba audios, o sea, era como, hola, ¿cómo andás, fulana? Me llamo tal, o sea, nada de, protocolo, no, así, face to face, bueno, no es face, oreja, boca, bueno, así como te hablo vos. Bien, entonces sucedía esa conexión y yo tomaba información. Entonces empezaron a llegar personas que me decían, sí, vos sabés que leí esto que pusiste y yo ya sé hacer esto, pero nadie me lo dijo de esta manera, entonces quiero aprender en tu curso. En ese tiempo, por ejemplo, eran los registros akáshicos, yo lo traía de una manera muy, muy diferente a lo que en ese momento alguien estaba hablando, nadie hablaba de esa manera de los registros, entonces se me acercaban personas que ya sabían de registros, ya habían registros akáshicos por las dudas, ya habían hecho cursos y empecé a tomar esa información que yo en mí no la tenía, nunca se me había ocurrido, la gente ya hizo cursos, no, me lo dijeron ellos, tomé esto como mensaje de venta, estás haciendo cursos, hace años estás haciendo cursos, quizás hasta ya tenés clientas dentro de los registros akáshicos, pero aún en el fondo no le decís a nadie, pero dudás de tus lecturas, o sea, eran cosas que yo sabía que a ellas les estaba pasando. Entonces comencé a desnudar a las personas con el copy. Y esto lo tenés que hacer, cambies o no de nicho, desnudar a las personas con el copy. A veces cuando hacemos un cambio grande, está bueno tomarnos este tiempo de hablar con la gente por DM. Eso no significa que todo lo vendas así. La idea, o queremos aspirar a automatizar lo más posible para no estar en Instagram todo el tiempo, pero cuando haces un cambio de nicho te conviene. O cuando lanzas algo por primera vez y sentís que tiene que haber como un equilibrio entre el mensaje que estás diciendo y lo que te están trayendo. Entonces ahí se resuelve. Investigás y conectás. Una vez estaba la publicidad, la gente empezó a venir, hice el primer lanzamiento y, cuyo, en serio, ok. Cuyo. Entonces, no me quiero ir por las ramas y me distraen los gatos. Lo otro que hice fue crear mucha comunidad. O sea, me pasaba en historias hablando de mis procesos, de cómo yo me sentía, preguntando qué cosas querían resolver respecto al cómo hacer lecturas en ese momento, que era mi nicho, que el nicho al cual estaba cambiando. Y esto es clave porque mucha gente me dice, ay Dani, sí, yo les escribo en historias y no me contesta nadie o me escriben cualquier cosa. Bueno, es porque estás en el foco de tengo que conseguir algo. Igual que cuando vendes, tengo que conseguir plata, tengo que conseguir aquello, tengo que conseguir respuestas. No, tenés que salir de ese plan de conseguir cosas. Vos cuando apareces en historias, ponete a nivel usuario, del otro lado. ¿Para qué vos mirás gente? ¿Para qué estás mirando esto? Ahora, porque querés recibir algo. Si yo ahora te hablo de mis ofertas, o sea, me cerrás el podcast, video, lo que sea que estés viendo o escuchando. Servicio, mamita, servicio. O sea, vos vas a generar comunidad en cuanto generes servicio. No significa que le vas a dar todo a todas y te vas a salir, toma mi riñón. No eso. Sino que vas a ponerte en este lugar de estamos juntas en esto.
en esta pecera de Instagram o en la red social que sea, te voy a contar lo que yo sé, lo que yo veo, pero te voy a escuchar. Queremos ser escuchadas. Entonces, vos les vas a decir, ok, decime esto que a vos te pasa respecto al nicho concreto y yo te digo tal solución, y yo te digo qué puede haber detrás de eso, o yo te digo algo que la persona necesita escuchar. Y esto es re importante porque esto genera una complicidad, esto genera esta pertenencia de yo soy parte de la comunidad de fulana y me encanta porque entro a las historias y cada tanto deja esta cajita de preguntas y la estás deseando la cajita de preguntas. Ya no existe el, ay, nadie me contestó, porque te pones en este plan servicio, en este plan, hagamos esto juntas. No es tipo, soy la mentora o soy la que va a vender o tengo que vender. Tienes que sacar ese chip y tirarlo a la mierda, porque no funciona, no sirve, es una cagada. Ok. En ese mes, o sea, ese lanzamiento fue un mes, el del primer cambio de nicho, generé mucha comunidad, mucha pertenencia, mucha complicidad en las historias. Y eso que me animé a salir en cámara después. La mayoría era escrita las cosas, no hacía vivos en ese momento, me dan vergüenza, mucha vergüenza. A ver qué más me preguntaron. Si hice detox de seguidores, no. De hecho, mucha gente que me compraba tazas y remeras me compraron en el curso. Después la mayoría vino de esa primer publicidad, que es como yo le llamo refresh de audiencia. Es decir, le pongo publicidad para que haya un refresh, digamos. Alguien me dijo, hice detox de seguidores, yo digo lo que tengo que decir y no llegan. Bueno, acá lo mismo que te decía antes, hay que ver si realmente estás diciendo lo que tenés que decir, porque realmente si estás diciendo lo que tenés que decir no tiene sentido que no hayan ventas. No tiene sentido. ¿Hiciste Instagram nuevo? No. No hice reset y no hice Instagram nuevo. Repasemos. No hice una cuenta nueva. Tenía 200, 300 seguidores. Fingí demencia y empecé a hacer en los nuevos posts, entre 9 y 12 posts nuevos que empapelaran todo lo nuevo y no hice un aviso. No hice un aviso de, ay chicos, yo ahora me voy a dedicar a esto, porque a nadie le importaba. O sea, eran 200, 300 personas. Fingí demencia. Me concentré en lo que quería dar, me concentré en las personas que quería que lleguen, pero desde el lugar de servicio. Hice comunidad, hice los posts con ruido, diciendo lo que nadie estaba diciendo, aunque en el fondo me diera miedo, lo hacía igual. Y algo importante es que me mantuve en estos pilares que en el primer episodio seguramente lo nombré, no me acuerdo, creo que sí, de ser real, dar y recibir. O sea, ser yo misma, no dejarme nada afuera, dar todo lo que está para dar y recibir. Permitir que el de afuera, la de afuera, tome el lugar de poder dar. Porque si yo bloqueo mi recibir, bloqueo el dar de otra persona. Nunca lo había empezado, ¿no? Esa fue mi primer traspaso de nicho. Ahora, ¿qué pasa cuando cambias de nicho y ya tenés seguidores? Y esto fue otro espiral. Porque cuando yo ya vendía, ya me había establecido vendiendo estos cursos de tarot, de registros, tenía 5.000 seguidores más o menos. Ya vendía, ya había hecho lanzamientos de 10K, el programa estaba recontraposicionado, llena de testimonios, bueno, todo muy, muy, muy estable a nivel Instagram, a nivel redes sociales, pero había algo que a mí me pedía como cambiar. Yo detrás de escena venía ayudando a negocios, venía ayudando a personas a vender, a crear ofertas, gratis. No me animaba a tomarlo en serio, porque pensaba que no estaba a la altura y un montón de bobadas mentales. En el momento en que dije, sí, esto quiere ser, empecé como a sentir este programa, a canalizarlo, que se llama La Putrama. Y cuando decidí cambiar de nicho, hice lo mismo en cuanto a contenido. No hice un anuncio onda, ahora voy a dedicarme a esto. No, porque la idea era hacer un traspaso. No quería matar lo anterior y quedarme en bolas. Quería hacer un traspaso equilibrado. Entonces yo seguía haciendo los lanzamientos de lo anterior, seguía comunicándole a esa clienta, pero empecé a comunicarle a la nueva también. Y como yo soy la que vende lo anterior y yo también soy la que vende lo siguiente, o sea, la persona, la sustancia es la misma, no era tan diferente. O sea, mi mente sí lo ve diferente. Digo, negocios por un lado, espiritualidad por el otro. Pero ¿qué pasa?
yo siento que el gran poder que todas tenemos es de unir todo lo que somos. Entonces, cuando yo uno todo lo que soy real, el primer pilar que te digo, no se siente la diferencia, porque sos la misma esencia dando diversos matices, formas y excusas de dar y ser, ¿no? Pero la base es la misma. Entonces empecé a hablar sin drama. O sea, tenía una semana, hacía contenido para vender el lanzamiento que yo tenía, que era de los cursos de tarot. Cuando terminé ese lanzamiento, empecé a vender el otro. Y ya tenía el dinero de lo anterior. Entonces no me quedaban bolas. O sea, no fui tan kamikaze. Cuando empiezo a hablar de negocios y espiritualidad, negocios y cómo vender y cómo vendo yo y hice lo mismo. Generé comunidad, generé este intercambio, este servicio de hablar en historias, cómo te pasa a vos, qué te pasa con las ventas, cómo vendés. Mirá, de esta forma lo estoy haciendo, vení, hablemos, conversar, vínculo, gente, vínculo. El vínculo es lo que hace que se venda. Es lo que hace que se venda. Acá estamos generando un vínculo. Vos me estás recontra sintiendo. Muchas de las personas que me están viendo me van a comprar algo. Y yo no estoy buscando forzadamente eso. Yo acá estoy dando servicio. A mí me encanta hablar. me encanta contar esto. Entonces, lo mismo. Post, empapelé Instagram con lo nuevo. Empecé a hablar de lo que nadie estaba diciendo o de la manera que nadie lo estaba diciendo. Porque en ese tiempo ya se estaba hablando de espiritualidad y negocios, pero nadie estaba diciendo que vender era fácil. O no dentro de negocios y espiritualidad, y tuve mucho hater por eso. Cuando tenés hater, estás diciendo lo que hay que decir. Empapelé en Instagram, hice ruido, di servicio, o sea, generé pertenencia y complicidad, y capaz que hice alguna publicidad del mismo estilo, onda refresh, un poquito de refresh, no para que se vayan los anteriores, sino para que el mundo vea lo que estoy haciendo. Y hice el mismo patrón. Si la oferta iba a salir X, invertí X. Y se vendió. No hay vuelta. Cuando vos estás segura, esto está alineado, es parte de tu camino. Lo sentís en el cuerpo, lo sentís en el corazón, lo sentís en tu mente estratega también. Está todo unido. No tenés un drama, no tenés una resistencia. Fluye. No tuve que cambiar de Instagram, ni se me ocurrió, qué pereza, no, qué pereza. Lo dejé nacer, era algo que ya quería nacer. No fue que yo hice un esfuerzo para crear esa mentoría, era algo que salió, estaba ahí. Entonces, yo a veces veo como muchas personas cambian de nicho o cambian de mentorías, de productos, de ofertas por motores equivocados. Es decir, porque me conviene, porque pero no porque es algo que naturalmente nace. Y si vos no lo dejás nacer así, no se siente después fluido. Es natural que se sienta como que para y arranca. Entonces pregúntate eso. Todo lo que vos ahora estás sosteniendo en tu negocio, ¿tiene sentido con tu corazón, con tu camino? ¿Hay algo que te lleva desde el vientre para ahí? ¿Es parte de ese servicio que te emana desde dentro? ¿O es algo que lo estás haciendo porque conviene? Vos vas a usar estrategias y lo que te conviene dentro de aquello que a vos te sale del alma. O sea, podés hacer todo lo contrario de lo que te estoy diciendo y no es obligatorio, pero si sos una persona sensible que vive el camino de su alma, vas a necesitar hacer esto para estar bien. Podés vender órganos también. Ese segundo cambio de nicho fue para mí heavy en cuanto a la cantidad de hater que tuve. Sí sentí miedo porque ya había algo posicionado, tenía miedo de la imagen que se generara de mí y ya no estaba en un estado de necesidad. Ay, se pelean los gatos. Lo que decía, volví. Ya no estaba en un estado de necesidad como en el que estaba antes, pero sí que sentía que había logrado algo, entonces tenía miedo de perderlo, obviamente. De todas formas, fingí demencia y fui a terapia. No disminuyan el poder de la terapia cuando tienen un negocio, se los pido por favor. Y bueno, chicas, y ahí cambié, y bueno, y hace poquito hice un movimiento, no lo siento cambio de nicho. Ahora, lo que hice, no cambié de nicho, pero sí que traje algo polémico, que no ha traído haters por ahora, ya les contaré si pasa, que es esto de traer la mediumnidad en los negocios, y como la mediumnidad ha liberado a mis clientas y a mí de
techos de ingresos que no tenían sentido. Por ejemplo, no sé si te pasa a vos, pero haces todas las estrategias, haces todo, y tenés un límite y no es el mensaje, y no es aquello y no es lo otro. Bueno, ahí hay que ir a ver qué está pasando a nivel invisible. Eso sería mediunidad. Pero eso lo explico en otro, porque si no se me hace re largo, no te quiero aburrir. Conclusión. No sé qué conclusión decirte, ya lo dije todo. Si no lo hago más largo, ¿no? Bueno, mi querida, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Déjame en comentarios qué más querés saber, qué más querés que cuente acá en el podcast, si te sirvió, si no te sirvió, qué es lo que más te impactó quizás, porque soy proyectora esplénica en diseño humano y necesito reconocimiento, ¿tá? O sea, más allá del que trabajo en terapia. Nada, sé vos misma, acordate, ser real, dar, recibir. Fórmula mágica. Si quieren que haga un día un episodio puntualmente de esto, me lo dicen también. Díganme, ustedes me invitan, yo lo hago, ¿ok? Cambia de nicho, si lo sentís, no si te lo dice la mente. Antes que me olvide, algo que yo me prometí antes de lanzarme a lo digital fue: toda persona que llegue a mí va a ser y solo será aquella que cuando me escuche y me vea no esperen nada más de mí que lo que está viendo. ¡Oh, qué alivio! Esa es mi gran promesa conmigo misma. Siempre ser yo misma. Si tengo que ser otra persona para que vos te quedes, la que se tiene que ir sos vos.